Hola, queridos y queridas demoledores. Bienvenidos a DMP Geopolítica y a Demoliendo Mitos de la Geopolítica y al canal ECAI Center de nuestro comentarista de hoy, Adrián Celaya. Buenas noches, Adrián. ¿Qué tal? Hola, Santiago. Buenas noches. Bueno, ya sabéis que yo estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora Madrid. No os olvidéis de darle al like si os gusta el vídeo, de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y dejarnos preguntas o comentarios que intentamos responder en la medida en que podemos, ya sabéis, no en este canal, sino en el de ECAI Center, que lo localizáis muy fácil, ECAI con K, Center con C. Bueno. Pues tenemos una buena noche y hay que tener cuidado, que hay algo que por ahí está cayendo, ¿no? Parece que cae Occidente. Bueno, parece que sí. Es una reflexión que hacemos de vez en cuando. Bueno, yo quiero aportar, ya lo iremos comentando durante el programa, algo que es muy importante tener en cuenta siempre cuando hablamos de la penosa situación de Occidente o de por qué pues, un país u otro pues, toma decisiones aparentemente tan absurdas, ¿no? Pero bueno, yendo a algo muy reciente, porque son cosas que pasan casi todos los días, pero podemos empezar con ese vídeo que... El de Merz, ¿no? Merz 3, ese es, si te parece. Dass die Israelis jetzt die Drecksarbeit machen für ein Regime, das sehr viele in der Welt als einen wirklich großen Störfaktor wahrnehmen. Frau Zimmermann, ich bin Ihnen dankbar für den Begriff Drecksarbeit. Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle. Wir sind von diesem Regime auch betroffen. Ja, Drecksarbeit, die Israel da gemacht hat. Lo vuelvo a poner de nuevo, porque a mí no me quedó muy claro. A ver. Ist das nicht sehr verlockend, dass die Israelis jetzt die Drecksarbeit machen für ein Regime, das sehr viele in der Welt als einen wirklich großen Störfaktor wahrnehmen? Frau Zimmermann, ich bin Ihnen dankbar für den Begriff Drecksarbeit. Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle. Wir sind von diesem Regime auch betroffen. Ja, Drecksarbeit, die Israel da gemacht hat. Bueno, vamos a ver. Israel está haciendo el trabajo sucio por nosotros, ¿no? Bueno, esto, por un lado, se le ha criticado mucho a Merz porque ha utilizado un término de trabajo sucio. En alemán se utiliza el mismo término, se utilizaba para las operaciones de exterminio que los comandos de exterminios aplicaban en Europa Oriental, ¿no? Ya se ha utilizado ahora, claro, en vez de hablar vamos a exterminar, decía, estos están haciendo el trabajo sucio, ¿no? Y le llamaban con ese mismo término, ¿no? Pero hay otra cuestión en esto, ¿no? Vamos a ver, trabajo sucio, ¿por qué el canciller de Alemania está pensando que Israel está haciendo el trabajo sucio atacando a Irán, ¿no? Un país tan lejano de Alemania, ¿qué sentido tiene, ¿no? Pero ya nos indica cómo la clase política de Occidente, en general, está enfocada hacia objetivos extraños, que tienen poco que ver con los problemas reales de su país, ¿no? Entonces, claro, por eso de ahí viene primero el título del vídeo de hoy y ahora la caída de Occidente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, claro, estamos en una situación en la que el conjunto del mundo está cogiendo, el resto del mundo está cogiendo un peso creciente, nosotros un peso menor, y claro, no es simplemente una consecuencia del paso del tiempo como algunos dicen, ¿no? Pues, claro, es que todos
todos los imperios, pues ha llegado un momento en que simplemente por el paso del tiempo acaban teniendo su decadencia, tal, ¿no? No, es que, claro, tenemos países en los que se están tomando decisiones absurdas, destructivas, de forma continua durante muchos años y a pesar de que se ve con claridad perfecta que están destruyendo sus países, continúan tomando decisiones destructivas en sus propios países y hacia el exterior, ¿no? Porque tú dirás que es lo que gana Alemania provocando una guerra contra Irán, ¿no? Pues bueno, de eso hay que ser muy rebuscado para buscar algún interés de los ciudadanos alemanes en que Israel destruya Irán, ¿no? Pero claro, ahí hay una homogeneización de intereses de la clase política occidental y de la clase corporativa que está detrás en función de pues, unos determinados intereses corporativos. Y se mueven así, se mueven en base a esto, ¿no? Claro, Maersk, ¿qué pasa? Pues es un hombre de BlackRock. BlackRock, ya sabéis, es una de estas gestoras de fondos o grandes fondos de inversión que controlan pues casi todas las multinacionales occidentales, tienen entre un 5 y un 10% de participación en prácticamente todas las multinacionales. Y pues Maersk fue delegado de BlackRock en Alemania durante años, ¿no? Entonces es una dependencia muy directa. Cuando nos sumergen en políticas que no se entienden, pues normalmente no se entienden porque están defendiendo estos intereses, ¿no? Lo indefendible. Perdona que te corte, Adrián. Es que solo escuchar a Merz, Macron y Steinmeier decir Israel tiene derecho a defenderse tras un ataque de Israel a un país que no le hizo nada, que no le atacó, es que tiene que tener alguna explicación. Y esta que das tú, pues yo es la única que puedo encontrar, esos intereses económicos. Claro, podemos dar datos sobre, bueno, que dejan muy claro esa caída de Occidente, pero bueno, ya los hemos dado en otros vídeos. Sabéis que la inversión ha ido cayendo de forma continua en Occidente desde los últimos 40 años, vamos a decir, ¿no? Que la renta pues, no ha crecido, pero bueno, podemos enseñar un par de proyecciones para recordar en concreto este punto y visualizarlo, ¿no? Bueno, esta es una gráfica que habla del endeudamiento. Claro, llevamos 40 años en los que salimos de todos los problemas endeudándonos. Cada vez que hay un problema, más deuda. Fue privada en su momento, luego pública, cuando la privada empezó a estallar, pero cada vez más deuda y más deuda y más deuda, ¿no? Pero claro, esto es una carga creciente cara al futuro, una carga cada vez mayor, ¿no? Bien, esto es lo mismo. Esto es cómo ha ido cayendo en los últimos 40 años la productividad, o sea, que es lo que nos dice la capacidad de crecimiento de la economía al final, ¿no? Aquí tenemos el incremento anual del PIB per cápita, ¿no? Esta es la referencia más directa del crecimiento. Bueno, esta es similar del crecimiento del PIB, del crecimiento de la producción, pero ahí tenéis en bloques de 5 o 6 años, ¿no? Y veis claramente cómo en los últimos 3 bloques, casi en los últimos 20 años, pues Europa, la Unión Europea, ha crecido por debajo del 1%. Por debajo del 1%. Y esto es lo que nosotros solemos decir una y otra vez. Pero que claro, de esto no se dice en los medios de comunicación, pero es muy importante para que la gente entienda dónde estamos. Llevamos 20 años estancados, 20 años de estancamiento, con crecimiento inferior al 1%. Y siempre decimos una forma de visualizar todo esto muy claramente si lo comparamos con los últimos años de la Unión Soviética. Porque siempre pensamos, pues, la Unión Soviética, menudo desastre económico, se acabó hundiendo, ¿no? Pues vamos a ver aquí más claro, ¿no? Incremento medio anual del PIB real en la Unión Soviética. Vemos, ahí tenéis 3 versiones, los datos oficiales en el medio, los datos de un experto, Kuboniva, y los datos aportados por la CIA, ¿no? Entonces vemos cómo efectivamente el ritmo de crecimiento fue cayendo en la Unión Soviética, pero veis cómo al final estaban todavía por encima del 2%. 2,25, 2,45, 2,95 y nosotros llevamos 20 años por encima del 1%, ¿no? Bueno, esto igual requiere también una reflexión, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que aquello cayera y esto no? Pues porque había probablemente razones políticas, ¿no? Claro. Y en nuestro caso tenemos una élite. En la Unión Soviética seguramente hubo una parte de los dirigentes que estaban constantemente tentados
por cambiar de régimen, porque ellos veían que cambiar de régimen les suponía la posibilidad de hacerse multimillonarios, ¿no? Entonces, muchos de ellos gestionaban empresas o complejos empresariales de igual de cientos de miles de personas. Y dicen, es que si yo gestionara esto en Occidente sería un multimillonario, en vez de un funcionario público, un funcionario con cierto estatus, pero un funcionario era. Claro, claro. Y entonces la tentación esa era continua. Y en buena parte fue parte del propio establishment el que empujó el cambio de sistema por esto, ¿no? Y sin embargo en Europa lo que tenemos es una clase política perfectamente identificada con el sistema, ¿no? Que dicen que son de derechas, de izquierdas, de centro, pero todos están perfectamente alineados con los intereses corporativos, ¿no? Y eso es lo que, por lo menos durante un tiempo, blinda el sistema. Es que ni siquiera sabemos cómo van las cosas. Esto de que esta situación de estancamiento de 20 años, la gente ni siquiera lo sabe, ¿no? Cada uno va notando pues, que si tiene problemas, que si tiene cada vez menos poder adquisitivo o que tiene un poder adquisitivo congelado desde hace muchísimo tiempo, pero piensa que su situación, que la de otros era mejor, etcétera, ¿no? Pero esta es bueno, en la síntesis, digamos, de la situación, ¿no? Detrás que hay, pues bueno, pues una economía que no funciona y que está gestionada en base también a intereses corporativos, ¿no? En base a intereses corporativos. Y claro, esos intereses corporativos son los que están bloqueando y a toda costa cualquier cambio de sistema que les perjudique, ¿no? Pusieron en marcha en los años 80 fundamentalmente ese sistema neoliberal que pretendía, digamos, gestionar la economía haciendo que ellos ganasen lo más posible, porque eso es el neoliberalismo, no es otra cosa, que los inversores ganen más. Y para que los inversores ganen más se pone en marcha la globalización, se cuestiona los sindicatos, se debilitan los sindicatos, se debilitan, digamos, las normas de carácter social, se bajan los impuestos de las empresas, se privatiza el sector público empresarial. Bueno, todo eso son medidas que tienen como objetivo eso, que los inversores ganen más. Bueno, pues a pesar de eso, no han conseguido reactivar la economía, al contrario, ha ido cada vez funcionando peor. Pero claro, como era una economía definida para sus intereses y ellos son los que mandan, pues no cambian de sistema, ¿no? Llevan años diciendo pues que habría que buscar un nuevo modelo, que esto no está funcionando, pero por ahora es su modelo, ¿no? Este es el gran problema de Occidente en este momento. Yo creo, me está dando la sensación, ¿no?, de que a esta gente le interesa este sistema porque aunque la población se empobrezca y el país también, ellos cada vez son más ricos. Se concentra la riqueza en esas pocas personas que dominan todo y a ellos les va bien, como dice el otro. Yo lo que veo en la sociedad es que no hay una guía filosófica, una guía ideológica. Consiguieron destruir, por ejemplo, la pertenencia de clase. La gente ya no se hace la idea de soy clase proletaria, clase media. Bueno, todos nos creemos clase media ahora con ganar 1.000 euros al mes, ¿no? O sea, sí, con que no mueras de hambre, eres clase media. Que nadie sabe lo que quiere decir, ¿no? Pero bueno. Claro, no, pero ¿cómo te diría? En los años 40, en los años 30 vimos lo que pasó, ¿no? El alce de los fascismos, el alce del comunismo, pero es a lo que voy. Había una cierta conciencia de la gente, podía ser de forma errónea o podía ser de forma acertada, pero había un corazón ideológico que se ha muerto. Hoy en día los niños quieren ser liberales y la gente entiende por liberal de que va a haber más libertad. Y como tú decías, ser liberal es ser liberal económicamente. O sea, que los que tienen mucho hagan lo que les da la gana con la economía, en resumidas cuentas, ¿no? Y perdimos como ese alma, ese espíritu combativo, mucha gente, ¿no? Por eso quizás... Claro, es que esta es una cuestión clave, porque estamos en una cuesta abajo en Occidente, continuada, con una clase política perfectamente atada, de derechas, izquierdas, centro, pero perfectamente atada por los intereses corporativos y que no es capaz de cambiar el ritmo, cambiar la orientación. No solo no es capaz, sino que llevan 40 años
engañándonos, ¿no? Los problemas de fondo se esconden y nos ponen tonterías encima de la mesa para que nos entretengamos, nos peleemos con temas de tercero o cuarto nivel, haciéndonos a todos víctimas de un pequeño colectivo, ¿no? No, pues tú eres víctima porque eres mujer, y tú eres víctima porque eres de una minoría sexual, y tú eres víctima porque no, todos víctimas, ¿no? Pero todos víctimas de cada uno en su parcela limitada contra los demás. La cuestión es que no apuntes arriba, claro. Correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es más, aquí no vamos a discutir los derechos de nadie, pero por ejemplo, la población, como dices tú, tipo LGTB, pues tiene derecho a tener sus derechos como todo el mundo, indudablemente. Pero te pones a ver, ¿y cuál es la proporción de población LGTB que hay en un país? No lo sé, es que no tengo ni idea. ¿Un 5%? ¿Un 10%? ¿Y el interés del otro 90%? Porque al final, como dices tú, todo se distrae en esas luchas, ¿no? Porque si eres homófobo, porque si eres machista, porque si eres LGTB, que claro, son cosas que hay que corregir, es indudablemente. Pero, ¿y la educación? El trabajo, la sanidad, todo eso queda como un segundo o tercer término, ¿no? Lo importante es esta lucha ahora, salir ahí con una pandereta, porque eres un machista, enfrentarnos, sí, ¿no? Porque claro, todo lo que ha pasado en los últimos 40 años nosotros solemos decir que tiene tres vertientes, ¿no? La vertiente socioeconómica, que es de alguna forma lo que hemos comentado, el neoliberalismo le llamamos, ¿no? Aunque es un término, no sé si es muy adecuado, pero bueno, el neoliberalismo, ¿no? La vertiente sociocultural, que es lo que nosotros llamamos el posmocapitalismo, ¿no? Que es el capitalismo posmoderno, ¿no? Que es todas esas corrientes que lo que hacen es manipular movimientos o necesidades sociales objetivas, pero distorsionarlas y utilizarlas en función de los intereses corporativos, ¿no? Entonces, el proceso de emancipación de la mujer, que es una necesidad objetiva, se manipula y se transforma en una especie de circo permanente, que es lo que ahora es eso que nosotros llamamos posmofeminismo, ¿no? Pues los derechos de las minorías sexuales, que es una necesidad objetiva de respeto de la intimidad personal, etcétera, se transforman en un movimiento social constante, ¿no? En un momento de distorsión y división social, ¿no? Bueno, pero lo mismo, la defensa del medio ambiente se transforma también en base a intereses corporativos, etcétera, ¿no? Luego se fomenta constantemente el individualismo, el debilitamiento de todo tipo de comunidades humanas, etcétera. Y luego tenemos la tercera vertiente, que es la geopolítica, si se quiere, ¿no? Que es, bueno, pues para defender sus intereses nos hacen a todos atlantistas y globalistas, ¿no? El globalismo tiene un objetivo básico de pérdida de identidad y de debilitamiento de los estados para que las corporaciones tengan más margen de actuación. Y además esto está perfectamente teorizado por ellas, por las grandes corporaciones, ¿no? Y bueno, pues en ese contexto nos hemos movido. Entonces, los problemas reales metiéndonos al cajón, poniéndonos tonterías encima de la mesa para que nos peguemos entre nosotros y nos despistemos. Y claro, sin resolver los grandes retos. Claro, ¿qué ocurre? Que al final nos enfrentamos a esta situación de que estamos perdiendo peso en el mundo y ¿qué hacemos? Pues en lugar de mirar a lo que hemos hecho nosotros mal, empezamos a echarle la culpa a China. Dicen, es que China nos está haciendo, hay que ver pues el lenguaje que utiliza Trump, por ejemplo, ¿no? Es que China. ¿Cómo que China? No. Si tú estás como estás por lo que has hecho tú mismo y por lo que han hecho sobre todo tus corporaciones, ¿no? En el caso de Estados Unidos es muy claro, ¿no? Las corporaciones utilizaron la globalización para enriquecerse con mano de obra barata y para llegar a nuevos mercados. Entonces fueron desindustrializando Estados Unidos, y algo que fue muy bien utilizado por China, pero fue muy rentable para las grandes corporaciones y destructivo para Estados Unidos. En Europa ha pasado algo parecido, pero con menos intensidad. Pero claro, ¿todo ese proceso es culpa de China? No, en absoluto, no. Es culpa o de las grandes corporaciones o tuya por haberte dejado engañar por tus corporaciones, ¿no? Del egoísmo, porque esas grandes corporaciones solo ven el beneficio inmediato, y ir a China, como tú decías, es que era un negocio. Hacías un teléfono por 100 euros, venías y lo vendías en Estados Unidos o en Europa por 1.500. Claro. Auténtico negocio. Y les importó, perdón la expresión, un huevo sus países, sus naciones. Es más, una cosa que
cada vez se ve más, es que ahora nos quieren enfrentar, no sé qué opinas tú, ¿no? Pero ves en redes sociales muchos comentarios de estos que son liberales económicos o que son pro monedas, divisas digitales, que dicen que puede ser, ¿cómo puede ser que un jubilado cobre más que un trabajador? Que un pensionista cobre más que un trabajador de ahora. Y no lo dicen en el aspecto de decir, no, es que el trabajador tiene que cobrar más que el jubilado. No, no, que le quiten dinero al viejo, Claro. que cobra demasiado el viejo. Total, solo lleva 40 o 50 años trabajando, ¿no? Claro. Y cómo esos mensajes llegan a calar en ciertas personas, y yo veo a gente joven que defiende ese mensaje. Y le dices tú, pero si tú has estudiado gracias a que tu padre trabajó y tu abuelo tuvo una pensión, pero tú piensas lo que estás haciendo. No, es que el problema es que estamos en una sociedad, antes era más plural, durante la Guerra Fría, digamos. Pero después de la Guerra Fría desapareció la pluralidad y estamos todos viviendo en una sociedad, en mentalidad liberal, dicen algunos, pero es en base a los intereses empresariales. Nosotros estos días hemos hecho referencia a un informe disparatado que se ha publicado en el País Vasco en concreto, en el que se habla de que dentro de 11 años aproximadamente, pues el País Vasco va a necesitar una barbaridad. Probablemente, pues entre un mínimo de, no recuerdo cuánto era, y un máximo de 120.000 personas, trabajadores más, ¿no? O al revés, va a tener un déficit de 120.000 trabajadores, ¿no? Y dice, por lo tanto, pues habrá que traer inmigrantes y subir la edad de jubilación a 59 años. Joder, qué cosa más rara. ¿Y cuál es la lógica de esto? Dicen, pues la población para esa fecha se va a reducir, vamos a poner, a un 90%, la población trabajadora, y si vemos cómo iba creciendo la creación de empleo en los años anteriores, suponemos que va a seguir así y ahí calculamos la diferencia. Entonces, faltan trabajadores. ¿Cómo que faltan trabajadores? Lo que me estás diciendo es que tus empresarios, para que rentabilicen las inversiones, para que ganen el máximo, necesitarían 100.000 trabajadores más. Y a partir de ahí se hace el informe y todos los medios de comunicación aplaudiendo. ¿Pero qué le estás diciendo a la gente? Con ese argumento, es disparatado. Estás diciendo, no, tienes que jubilarte 4 años más porque es lo que los empresarios, no para que vivas mejor, no porque van a mantener el gasto social, no, para que los empresarios puedan invertir lo que quieren invertir. O sea, es algo, y estas cosas es constante, ¿no? Como en el tema de las pensiones se ha utilizado mucho, ¿no? Con 40 años con mensajes de que son insostenibles, todo por el objetivo empresarial de rentabilizar las inversiones privadas, los fondos de inversión alternativos, ¿no? Pero vemos en un mensaje constante de que parte de los intereses empresariales pasa a los medios de comunicación y los políticos, pues ya digo, como siempre, dicen que son de izquierda, de derecha o de centro, es mentira. Todos están a los intereses empresariales, ni se tocan, ¿no? Y claro, con este tema, por ejemplo, de que igual faltan trabajadores, decía uno, ¿pero qué me estás diciendo? Pero si hace una semana, nos decía un comentario, ¿no? Si hace una semana nos decían que con la inteligencia artificial van a sobrar la mitad. Pero es que estamos siempre en base a mensajes absurdos, ¿no? Y es que los analistas también están absolutamente perdidos. Están siempre trabajando, esto es los que habían hecho ese informe, trabajando en base a los intereses empresariales. Dice, oye, no, pero si tú haces un informe y le dices a la gente cómo hay que orientar la demografía, tienes que partir del interés general, ¿no? No puedes hacer un informe diciendo cuál tiene que ser la demografía para que los empresarios ganen el máximo posible, ¿no? Es que es absolutamente disparatado, pero nos hemos ido acostumbrando a lo disparatado, ¿no? Los medios de comunicación, la falta de oposición, es una cuestión clave, ¿no? Lo has mencionado tú, lo que pasó con el movimiento obrero, pero al final en el ámbito político también se nota, ¿no? Cuando decimos que se han convertido todos en el partido único, es que las cuestiones básicas no las cuestiona nadie. Y este es el gran problema, porque si dices, bueno, en un momento determinado, pues Europa reaccionará, ¿no? En un momento determinado. Hubiera reaccionado ya si hubiera habido una oposición, pero es que no la hay, salvo excepciones, pero no hay una posición sólida. Entonces, no hacemos más que dejarnos llevar hacia el abismo y sin capacidad de oponernos. Yo creo, nosotros solemos decir que lamentablemente
la única solución va a venir del exterior, es decir, de unos países emergentes con un peso creciente, y que es esa referencia y ese peso creciente de los países emergentes lo que seguramente va a hacer crecer de una forma u otra una opinión pública que cada vez más va a mirar hacia esos países y va a decir, oye, ¿pero qué me estás diciendo tú? ¿No? ¿Puede ser un efecto Unión Soviética? ¿Puede ser un efecto Unión Soviética? Sí, algo similar. Es decir, ese efecto que durante la Guerra Fría generó, pues obligó a mantener una cierta pluralidad y bueno, a pelear, al sistema le obligó a pelear para no perder el gobierno en unos u otros países, ¿no? Pues ahora puede surgir. Yo creo que el efecto pluralidad va a surgir como consecuencia de esto, ¿no? Porque muchas veces hablando con gente o con personas que dicen, ahora decimos, necesitamos grupos políticos que se salgan de ese esquema del partido único y que se salgan en esas tres vertientes, ¿no? En el ámbito geopolítico, que no sean atlantistas, al contrario, que se posicionen a favor del bloque emergente, que son países que trabajan por sus ciudadanos, ¿no? En el ámbito económico, que se salgan del neoliberalismo, y en el ámbito sociocultural, que se salgan de estas tonterías del posmocapitalismo, ¿no? Y tonterías, pero que son tremendamente dañinas, ¿no? Y dice, sí, pero es que la gente está cansada de los partidos, los grupos políticos, se crean y luego el sistema los arrastra. Y dice, bueno, eso ha sido así durante 40 años. Es que ha sido casi imposible, desde el final de la Guerra Fría, que hubiese alternativas reales, porque no había prensa alternativa, porque el sistema era dueño de absolutamente todo. Pero precisamente esta pluralidad que aparece en el mundo y este peso creciente de los países emergentes seguramente va a hacer que esto en los próximos años sea muy distinto, ¿no? Y van a surgir, yo creo que ya están empezando a surgir en distintos países, alternativas que realmente defiendan a los ciudadanos. Pero claro, van a surgir ahora y van a necesitar años para desarrollarse, ¿no? Es que es muy difícil porque ellos tienen el verbo único y bueno, está demostrado que si te sales de ese mensaje único que ahora, por ejemplo, viene desde la Unión Europea en forma de dictadura, y lo digo así abiertamente, pues tú mira lo que ha pasado en Rumanía. Que conste, yo nunca lo habría votado seguramente no me acuerdo de cómo se llama, el señor rumano que lo echaron prácticamente de las elecciones y le prohibieron presentarse de nuevo. Pero, a ver, si aceptamos el juego de que la democracia es el partido más votado, lo que no puede ser es que rompamos el juego tan pronto un candidato no nos interesa, ¿no? Y vemos claramente de que si un partido abiertamente dice, por ejemplo, lo que estamos diciendo tú y yo aquí ahora, pues me parece que el espacio político que iba a tener iba a ser en la cárcel, a lo mejor incluso. No, pero por eso te decía que hasta ahora ha sido así, pero yo creo que esto seguramente va a cambiar en los próximos años. Precisamente va a cambiar, de hecho, ¿no? Pues claro, ahora hay, por ejemplo, en estos años hay un enfrentamiento directo con Rusia y tenemos una élite que está en situación de pánico y apuntando en todas direcciones, amenazando con restricciones con censura, censurando en las redes sociales, obligando a las redes sociales a censurar también, ¿no? Anulando elecciones cuando lo necesitan, ¿no? Pero, claro, cuando termine esa guerra, por ejemplo, pues esas políticas les van a ser mucho más difíciles de mantener. Y, sin embargo, la gente va a mirar, pues eso, hacia Rusia, hacia China, ¿no? A decir, oye, pues ahí tienen gobiernos que son serios, ¿no? Que trabajan para su gente, ¿no? Que no están constantemente engañando a su gente y esto les permite, pues, ¿no?, gestionar los problemas, desarrollarse, y nosotros estamos cada vez peor y no acabamos de salir del agujero. Habrá que hacer algo, ¿no? Yo creo que eso en los próximos años se va a mover seguramente muy rápidamente. Yo espero que abramos los ojos y espabilemos, ¿no? Porque en realidad a nuestra generación, a la tuya y a la mía, Adrián, es la que tenemos cierta experiencia política porque hemos vivido desde una dictadura, aunque fuera yo, bueno, y tú igual, éramos muy niños, ¿no? Pero hemos vivido más o menos el ambiente y cómo salíamos de ella. Y claro, la verdad es que estas nuevas generaciones no hubo nunca un guía, alguien que te marque el camino, alguien que se atreva. La verdad es que nos hicimos una sociedad
muy blanda, muy costumbrista y poco más, con que tengamos solucionados ese individualismo que nos hacen seguir, ¿no? Con que tengamos cubiertas nuestras necesidades básicas, aun siendo esclavismo, porque si yo trabajo y gano para tener una habitación, comida y dinero para el autobús, eso es ser esclavo. No es ser un hombre libre, ni clase media, ni trabajador. Es una esclavitud pagada, ¿no? Y nos acostumbraron a eso. Pero claro, yo creo también que primero el factor ideológico es clave, ¿no? El hecho de que no es solo que tengamos una posición personal más o menos cómoda, sino que tenemos una auténtica lavado de cerebro ideológico desde los medios de comunicación, la industria cultural, las universidades y los grupos políticos también, ¿no? Que están todos en la misma onda, ¿no? Y luego, claro, nos han dejado sin opciones organizativas, ¿no? Porque claro, al secuestrado el movimiento obrero, pues claro, la oposición política real a todo lo largo del siglo XX ha sido el movimiento obrero. La oposición a esas élites aristocráticas, corporativas, que siempre han intentado manejar el mundo, los países a su antojo, pero tenían esa posición fortísima de un movimiento obrero, ¿no? Pero que en los últimos 30 o 40 años lo han secuestrado. Por distintas vías, o con dinero, o con normativa, o comprando personas concretas, infiltrando también personas, han utilizado todos esos medios, ¿no? Y cuando hablo tanto de sindicatos como de partidos, claro, ¿no? Sí. Y entonces, claro, las personas por sí mismas nunca se movilizan, necesitan estructuras, ¿no? Organizaciones. Ahora, por ejemplo, yo creo que la gente se ha movido en los últimos 20, 25 años, ha empezado, se suele decir, a despertar, pero a ser conscientes de los problemas a través de Internet muchas veces, ¿no? Pero claro, eso es una conciencia que se adquiere de forma, digamos, muy individual, pues tú mismo con el ordenador vas recogiendo información de aquí, de allá, pues uno ha visto una información, el otro ha visto otra, uno sigue unos canales, el otro sigue otros, ¿no? Pero claro, ahí solo falta una segunda fase de que esa, digamos, claro, esa oposición anárquica pase a la realidad, la gente se junte entre sí, empiece a interpretar, a analizar. Bueno, hago esta interpretación de lo que está pasando, yo esta otra, y hablando, compartiendo los problemas, se empiece a estructurar planteamientos, plataformas, identificar las necesidades comunes y las posibilidades de actuación en común, ¿no? Y yo creo que en esa fase estamos en una situación embrionaria, ¿no? Pero claro, también es una situación muy anárquica que ha facilitado, por ejemplo, el crecimiento y el desarrollo de lo que se ha llamado extrema derecha, ¿no? Yo digo, bueno, o movimientos conservadores. A mí la palabra extrema derecha y extrema izquierda no me gusta demasiado porque creo que se utiliza de forma excesivamente, ¿sí? Y para quedarse uno contento, pues a estos les llamo extrema derecha y ya está, ¿no? Cuando en realidad las posiciones extremas están en lo que se llama centro, ¿no? Es decir, este señor Merz es mucho más radical contra China, contra Irán, contra Rusia, que lo que son los que se les llama de extrema derecha en Alemania, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos extrema, no? Pues entonces, sería bueno ser prudentes antes de entrar en ese juego, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma, sí es cierto que esa oposición anárquica a la que mucha gente ha llegado a través de Internet y que seguramente en otro momento hubiera sido pues una pieza fundamental del movimiento obrero, pero ahora pues en buena parte ha sido captada por estos movimientos, vamos a decir, conservadores, ¿no? Pero claro, por falta de alternativas que defiendan a la gente en los tres ámbitos que hemos comentado, ¿no? Entonces, porque como tenemos el ámbito geopolítico, el ámbito sociocultural y el ámbito económico, pues la gente tiene, por ejemplo, mucha sensibilidad en los tres ámbitos, pero viene un movimiento conservador que te pone de relieve los disparates de estos movimientos del posmocapitalismo socioculturales y entonces la gente se va con ellos, ¿no? Claro. Se va con ellos. Pero claro, por eso nosotros decimos, cuidado, les decimos a la gente, cuidado, si buscáis una alternativa, tener en cuenta que esté abordando los tres temas, porque los tres ámbitos, porque si no te pueden manipular muy fácil, ¿no? Es decir, yo puedo a las grandes corporaciones, alguien que les obedezca en el ámbito económico,
pero puede utilizar el carácter conservador para arrastrar a la gente a través de esas contradicciones del posmocapitalismo, el posmofeminismo y todo esto, y resulta que al final lo que estás haciendo es, sin darte cuenta, te están manipulando para apoyar los intereses económicos de las élites, ¿no? Entonces, dice, bueno, ten en cuenta los tres. Y sobre todo, a la hora de analizar la situación, decimos, en este momento en el mundo hay una contradicción fundamental. Mao, creo que era el maoísmo, se hablaba de la contradicción principal, ¿no? En su momento, ¿no? ¿Cuál es esa contradicción principal? Pues este choque entre países emergentes y Occidente, ¿no? Entonces, el que un grupo político se posicione de una u otra forma frente a ese choque es clave. Eso te está diciendo si realmente este grupo se está posicionando a favor de la gente o a favor de las élites, ¿no? Yo creo que es una cuestión clave, ¿no? Porque luego seguramente si se posicionan correctamente a favor de los países emergentes, luego eso es porque efectivamente quieren apostar por los ciudadanos y esto como consecuencia les llevará a planteamientos económicos y geopolíticos correctos, ¿no? Y económicos y culturales. Si no el primer día, el segundo irán moviéndose en esa dirección, porque también los países emergentes van en esa dirección. A mí me gustaría, ante todo, avisarle, recordarle a la gente, ¿no? Por lo que me enseñó mi experiencia, que cuando veáis que un partido político busca la excesiva, que sea muy sanguíneo, quiero decir, cuando exalta mucho, sí, por ejemplo, contra los musulmanes, por ejemplo, ¿no? O contra la inmigración, o contra los LGTB, o cuando excita en exceso y no hay un análisis crítico y mesurado, cuidado, te están engañando, están jugando con tus sentimientos. Claro. Somos muy manipulables en ese punto. Si yo me ponen una foto de un niño llorando, me llevan. Claro. Por eso hemos hablado del posmocapitalismo o el posmofeminismo, porque ya sabes que una de las bases del posmodernismo es precisamente el cuestionamiento de la razón. Te dicen, no, es más importante las emociones que la razón para acercarte a la realidad. Siento. Claro, y eso es la forma de dejarte en manos de los que controlan los medios de comunicación o la industria cultural, que son los que controlan las emociones, ¿no? Entonces, ese esfuerzo, si tú quieres defender a la gente, claro, la razón ha sido siempre el instrumento fundamental. Siempre tenemos que utilizar las dos cosas, ¿no? Pero el instrumento fundamental es la razón, lo que nos permite analizar las cosas como son, ¿no? Y eso no es lo que nos permite analizar cuál es el interés real de la gente, ¿no? Y precisamente como eso es malo para las élites, están constantemente intentando sacar de ahí a través de emociones y llevándote a otro sitio en función de sus intereses, ¿no? Pero claro, esto es muy claro. Tú has mencionado el tema de la migración, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, pero claro, en lo que está pasando en Estados Unidos, oiga, pero si ahí tiene un problema con la migración ilegal, ¿por qué no hacen redadas de empresarios? Por ejemplo. ¿Por qué no hacen redadas de empresarios? Que son los realmente culpables de poner a trabajar a esas personas, ¿no? Dicen, no, ¿por qué? Pues porque en realidad están utilizando, hay un descontento social con este tema y entonces te están utilizando los medios de comunicación para lanzarte contra quien no tiene ninguna responsabilidad, ¿no? Lo exacerban todo, porque aparte es que si tú te sientes atacado por otras personas, vives en depresión. Una persona que vive en depresión, que vive bajo esa presión constante de que alguien te está haciendo el mal, alguien quiere destruir tu país, alguien quiere quitarte tu trabajo, alguien quiere. Claro, una persona así es manipulable y no solo es manipulable, es que es débil porque dejamos de pensar con raciocinio. Mira, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Porque a mí me encantan las motos, he hecho carreras de motos y tal, y tiene una cosa que me ha enseñado siempre, ¿no? De que tienes que tener mucho corazón, ser valiente, y tienes que, si no te atreves y no arriesgas y no tienes ese corazón, nunca vas a ganar. Pero tienes que tener ese control, tienes que tener esa pasión bajo control para poder llegar vivo, ¿no? Y no matarte antes. Y creo que es una buena comparación, ¿no? Tenemos que tener mucha pasión, creer, pero a la vez ser muy analíticos y pensar cada movimiento. Es muy importante. Claro. No, y además, en concreto, teniendo en cuenta lo que ha pasado estos 40 años, con esos movimientos constantes de manipulación que es el posmocapitalismo, a la hora de enfrentarte a esto,
esto que tú has dicho es importantísimo, ¿no? Porque ¿qué hacen estas corrientes, digamos, conservadoras? Pues, por ejemplo, el tema del feminismo, pues cogen al chiste, agarran los aspectos absurdos del posmofeminismo y atacar en base a eso, ¿no? Claro. Pero claro, la razón es la que te dice, ojo, que dentro de esos movimientos, que se suele llamar feministas, pues hay una parte que es objetivamente real, hay retos reales y hay manipulación corporativa. Entonces, lo que tienes que hacer es analizar esos retos reales y no dejar que, como consecuencia de esa distorsión, de tu reacción contra esa distorsión, te lleve a cuestionar lo que no tienes que cuestionar. O es evidente que los movimientos LGTBI han sido un instrumento de manipulación y destrucción social también de las élites corporativas, pero ojo, entonces tú tienes que cuestionar lo que es manipulación corporativa, pero no lo que son los derechos individuales de la libertad personal de esas personas. Entonces, ese esfuerzo constante en todos esos ámbitos, en utilizar permanentemente la razón para distinguir lo que es el reto real, o por ejemplo en la migración. Pues, el movimiento obrero desde el siglo XIX tiene perfectamente identificado que los movimientos migratorios a territorios industriales responden a la búsqueda de mano de obra barata por parte de los grandes empresarios. Primero búsqueda de mano de obra barata y luego división social, ¿no? Claro. Dices, bueno, así con eso sabes perfectamente quién no es el responsable de los problemas que surgen en esos movimientos. Desde luego, nunca el migrante, ¿no? En todo caso, son los empresarios o los políticos que no les controlan, ¿no? Pero entonces, ese esfuerzo constante de no dejarse llevar por la manipulación de las emociones, como tú dices, las que te hace la televisión o las que te hace Internet, pero siempre la razón. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Esto es importantísimo, sí, sí. Claro, y es difícil de discernir porque la verdad, los tipos son muy listos, llevan los mejores cerebros que hay, los compran para poder manipularte y organizan de cualquier manera. Solo hay que ver Hollywood, cómo llevamos 80 años o 90 años manipulados por Hollywood. Y si nosotros seguimos la historia por lo que nos cuentan las películas de Hollywood, pues la historia es totalmente distorsionada. No tiene en realidad nada que ver con la realidad, ¿no? Sí. Pero, claro, es lo que nos educan y nos enseñan, ¿no? E incluso nos peleamos por una razón que es mentira y no existe, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es que, Adrián, es que es muy difícil, sobre todo para el pueblo, ¿no? No todo el mundo tiene tiempo para leer y estudiar. Es que lo que faltan son esas organizaciones que antes había y ahora no hay, que defiendan a la gente. Eso es lo que no hay. Porque, claro, efectivamente a la gente individualmente no se le puede pedir que esté constantemente interpretando correctamente la realidad o que sea capaz de organizarse conjuntamente para hacer cosas importantes. Porque, claro, la fuerza de la gente es el número. Claro. Es el número. Es decir, los poderosos tienen recursos, tienen dinero y muy pocos pueden hacer muchas cosas. Pero la gente no. Los ciudadanos necesitan agruparse, actuar colectivamente para tener fuerza. Y claro, ¿cómo se agrupan? Pues a través de organizaciones. Y es eso lo que nos falta, esas organizaciones. Es que el ser humano somos un ser de manada, de familia. Y, por ejemplo, empiezan pues destruyendo a la familia. Cada vez es más difícil hacer familias con varios hijos porque, claro, a ver, con la liberación, la supuesta liberación de la mujer, que al final dejaba de ser una esclava en su casa para ser una esclava en una fábrica. O para ser esclava en los dos sitios. En los dos, eso es lo que te iba a decir, ¿no? Mientras que antes no podía decidir si hijos o trabajar, ahora tampoco puede en realidad, ¿no? Porque ¿quién cuida a tus hijos? Tus hijos al final, en vez de cuidarlos sus padres, van a un colegio desde que tienen 2 años donde les educan, los adoctrinan lo que... Yo te pongo un ejemplo, yo tengo un nieto, ¿no? Y fue una vez en la fiesta del colegio, hace nada, el año pasado, y repartieron disfraces entre ellos y a él le dieron un disfraz de mujer. Y el chaval pues dijo, a mí de mujer no me gusta disfrazarme, no quiero. Bueno, pues le rompieron la cabeza al chaval para que al final se disfrazara de mujer y mirabas al chaval allí disfrazado de mujer que estaba completamente a disgusto, ¿no? Y, a ver, ¿qué tiene que ver, ¿no? El que enseñarle a respetar que hay personas que tienen otras formas de sentir, otras formas de ver el sexo, la vida, no tiene nada que ver a que a mí me obligues a ponerme algo que yo no quiero o que me hace sentir de otra manera. Y estamos hablando de un niño pequeño, ¿no? Sí, sí. No, está claro, estamos en una sociedad
desquiciada también socioculturalmente, no solo destruida económicamente y socialmente, sino también en lo sociocultural absolutamente desquiciada, pero no porque por sí misma, como se suele decir, pues bueno, es que es, digamos, la degeneración propia de los imperios en decadencia por el paso del tiempo, la opulencia y tal. No. Esto es algo que está perfectamente organizado desde esas élites corporativas que se han planteado objetivos de enriquecimiento por un lado y de acumulación de poder en base a la destrucción social, ¿no? En base a la destrucción de todo tipo de comunidades y planteándose objetivos también de reducción de la natalidad. Y algunos, claro, no de forma general, y esto es algo que cuesta mucho creerlo cuando llegas por primera vez, ¿no? Pero estas élites que piensan que 1.000 millones serían suficientes, ¿no? 1.000 millones de habitantes serían suficientes. Pues eso es muy común en esas élites corporativas aristocráticas occidentales, ¿no? Y entonces ellos tienen, como Ursula von der Leyen, ellos tienen 7 hijos, ¿no? Pero la morralla, la gente, dice, no, tú ni 2, si es de ser posible... Un perro, un gato, mejor. Un perro, un gato. Sí, porque ahora hasta eso nos pone difícil, porque para tener a un perro, no veas, tienes que tener hasta, vamos, informes policiales de que eres buena persona, ¿no? Es increíble. Y algo que han destruido los sindicatos, los destruyeron desde dentro, indudablemente. Primero, el fallo fue de los sindicatos por permitir que un gobierno te financie, porque, a ver, si te financia con quien tú tienes que discutir o enfrentar las necesidades del pueblo, pues mal negocio, ¿no? Y, sin embargo, y consiguieron que la gente viera a los sindicatos como algo negativo, mal empleado, ¿no? Cuando es algo indispensable. Incluso echándole la culpa, porque los sindicatos llevan todo el dinero y resulta que te pones a ver después y cuando ves de vez en cuando alguna noticia bien redactada, resulta que, por ejemplo, la COE, que en España es la Confederación de Empresarios, lleva más dinero en subvenciones del Estado que los sindicatos. Y sin embargo, es a los sindicatos a quien se culpa, ¿no? Porque, claro, es para los trabajadores, el otro es que es distinto, ¿no? Vamos a ver, es cierto que los sindicatos han perdido una parte fundamental del papel que representaban, pero así todo, si los miras desde el punto de vista de lo que es la sociedad civil, pues es casi lo único que queda. Porque muchas veces se dice, no, es que los jóvenes o las nuevas generaciones ni se afilian a partidos, ni están en asociaciones. Los sindicatos ahí están, con millones de personas dentro, ¿no? Y dice, pero claro, eso nos está diciendo que ahí hay una realidad asociativa fundamental que la gente lo siente como una necesidad natural, el pertenecer a un sindicato, y que eso, bueno, con altas y bajas, pero es una realidad objetiva que está ahí. El problema suele estar, sobre todo en los niveles medios, cuadros intermedios, en la dirección, pues eso, que muchas veces está comprada. Claro, tú has dicho, bueno, muchas veces se dice que si reciben mucho dinero, dentro de los sindicatos a veces la crítica suele ser, vamos, tú te metes en un lío y luego te venden, ¿no? Este tipo de comentarios, si están comprados y por 4 duros al final hacen lo que quieren los empresarios, etcétera. Pero yo creo que siguen teniendo, desde el punto de vista de lo que es en este momento la sociedad, si quieres mirar a dónde hay estructuras realmente enraizadas, pues no tienes más remedio que mirar a los sindicatos, ¿no? Son indispensables. Hay que recuperarlos, que eso es lo difícil, hay que conseguir recuperarlos para el pueblo. Claro, eso empieza por esos pocos sindicatos que hay muy pocos, que solamente se financian por sus asociados. El tema de la financiación es un tema clave, ¿no? En los sindicatos y en los partidos políticos también, ¿no? Yo recuerdo que hicimos un análisis sobre un partido político, ¿no? Igual lo hemos comentado en algún otro vídeo, ¿no? Bueno, voy a decirlo, Podemos en concreto, ¿no? Cuando surge el partido Podemos, surgen con un planteamiento de que ellos no se van a financiar de bancos y empresas, ¿no? Y bueno, parecía una idea muy interesante, ¿no? Que debería aplicarse en general a todos los partidos, ¿no? Entonces fuimos a analizar lo que unos años después, esto ya fue en el año 19, 20, 21, 22, a ver lo que había pasado en la financiación de Podemos y bueno, y efectivamente habían cumplido esto, es decir, no tenían, aparentemente, según las cuentas oficiales, no tenían financiación de bancos ni de empresas, pero
el 90% de la financiación pública, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Claro, ¿qué pasa con la financiación pública? Bueno, está muy bien no tener financiación de empresas o bancos que van a condicionar tu forma de actuar, pero claro, si mi financiación es pública, no es porque sí, está relacionada con las elecciones, con los resultados que yo saque en las elecciones. ¿Eso qué significa? Que yo ya no dependo de las cuotas de mis socios. Entonces, los miembros de mi partido empiezan a convertir en una carga, ¿no? Entonces, la dirección del partido empieza a decir, para mí lo importante son las elecciones, que es lo que me da puestos de trabajo y dinero, ¿no? Y esto de las bases, pues es una carga que tengo que aguantar, ¿no? Y claro, eso se nota, se percibe y al final distorsiona radicalmente la forma de actuar de todos los partidos, ¿no? Indudable. Es indudable. La financiación es, a ver, el que paga manda, lo dice el refrán y es... Claro. Y el problema es que es muy difícil de resolver para un partido solo, porque claro, si tú vas a las elecciones intentando ir con tus recursos, no puedes competir. Mientras los otros tienen 20 veces más recursos para ir a las elecciones, pues lo tienes muy claro, ¿no? Claro, necesitas una autodisciplina interna tremenda para decir, bueno, pues esto que recibo del gobierno lo destino solo a las elecciones, pero la dirección no cobra de ahí, ¿no? Pues bueno, ese tipo de medidas que se podrían ir progresivamente implementando, ¿no? Reduciendo los gastos electorales o relacionando, por ejemplo, la financiación pública con las cuotas de los socios, por ejemplo, ¿no? De tal forma que tú dependas de tener muchos afiliados y de portarte bien con ellos. Serían instrumentos que se podrían utilizar, pero claro, no interesan porque tener a los partidos políticos controlados es muy importante. Claro. Si le quitas ese poder a los financiadores, pues entonces ya no jugamos, rompemos la baraja, eso no vale. A ver si nos van a empezar a hacer cosas raras estos a ver si partidos políticos, ¿no? Quieren ser justos y todo. Claro. No puede ser, eso no puede ser. Desde luego, lo tienen atado y bien atado, como decía el antiguo régimen, ¿no? Sí. Pero bueno, de cualquier forma, de una u otra manera hay que mover las cosas. Entonces, a los que nos están escuchando, es cierto que, por ejemplo, en Internet se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Pues, sí, antes una persona sola tenía muy difícil para poder actuar, digamos, para mejorar la sociedad, me refiero, ¿no? Para mejorar la sociedad desde este punto de vista, ¿no? Pues tenías que juntarte con otros, por lo menos para editar los panfletos, digamos, ¿no? Y para hacer una manifestación o tal. Claro. Pero ahora sí, ahora una persona sola en Internet puede hacer un trabajo de recogida de información, difusión de información muy importante, ¿no? Una persona con un trabajo intensivo, ¿no? Pero claro, ya hemos dicho antes que no es suficiente. Entonces, hay que hacer eso, el que pueda, el que le guste Internet y el que lo haga, pero el siguiente paso hay que darlo, porque si no, estamos perdidos, ¿no? Hay que construir organizaciones que defiendan a los ciudadanos. Y entonces, yo siempre les digo, bueno, no vamos a descartar que alguna de las que ya existen realmente tengan capacidad de adaptarse, ¿no? Entonces, pero bueno, haz ese trabajo. Si tú ya estás en una organización, examina, a ver, tu organización que está dentro de ese partido único, casi con toda seguridad, de ese partido único europeo, ¿no? Pero se va a ir adaptando en los próximos años, puede adaptarse, hay gente que tenga esa capacidad o no la hay. Claro, porque si no la hay, lo que tienes que hacer es apuntar hacia partidos o grupos nuevos, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Pues primero mira a ver si en tu alrededor, en tu país, en tu región existen esos grupos y ayúdalos. Afíliate, trabaja en ellos, colabora. Y si no los hay, pues empieza a buscar más personas con las que empieces a poner un punto de partida para hacer algo nuevo, ¿no? Porque todos los grupos políticos han nacido al final de una iniciativa de muy pocas personas, ¿no? Yo también quiero recordar, y me lo recuerdo a mí mismo, porque yo también peco en eso, y seguramente tú también, Adrián, de que luchas aquí en las redes. Sí, la lucha, trabajas mucho, expones, dices lo que piensas o lo que piensan otros, pero es que tenemos que tener cuidado porque ellos tienen una herramienta muy importante que es el algoritmo y el control de los medios, entre ellos Internet. Entonces, al final, tú crees que el mensaje tuyo está llegando a muchísimos sitios y es como un círculo cerrado. Al final, con excepción de la gente que busca y va al canal, yo siempre le digo a la gente, por ejemplo, que me sigue en mi canal y que le gusta,
siempre digo, ven al canal, no esperes que X te dé la noticia, porque si no X no te va a dar ninguna noticia que a ellos no les interesa. Tienes que venir a leerla, ¿no? Y tenemos que tener cuidado en eso, porque son capaces de crear burbujas de ideas y de pensamientos. Sí. Que, como dices tú, si después no lo reflejamos creando algo, saliendo a la calle, haciendo un sindicato, haciendo algo, pues nos quedamos ahí en esas pequeñas burbujas que Bueno, por repartimos ejemplo, las ideas. justo hoy hemos estado hablando de este tema, porque dentro incluso de Internet, sí es cierto, por ejemplo, que YouTube tiene un poco esa dinámica de, sí, aunque consigas mucha gente, pero estás transmitiendo ideas a tu entorno cercano. Gente que A los que piensan como tú. O en Telegram también sucede algo parecido, ¿no? O en WhatsApp, ¿no? Pero Twitter, por ejemplo, es muy interesante en ese aspecto, porque esta facilidad para hacer comentarios a noticias que han hecho otros, pues te facilita mucho incidir sobre personas que piensan radicalmente distinto de lo que piensas tú, ¿no? Y generar opinión o difundir tus ideas en otros ámbitos, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma, no es suficiente, ¿no? Y al final, por mucho que se difundan ideas, si no hay un grupo organizado, asociaciones de masas, sindicatos, partidos políticos, pues es imposible ya entrar en una vía de cambio social real, ¿no? Por eso hay que acordarse y no dejar que hagan islas individuales de cada uno de nosotros, que si vemos en las últimas décadas es lo que buscan. Sí. Estás en tu casa, con tu pantalla, con tu gato, porque ya no tienes ni familia. Eres distinto y eres especial porque te sientes un caballo y entonces hay que respetarlo. Y nos llevan a una distopía, en realidad, que es una distopía que para ellos es fantástico porque cada vez hacemos menos falta los humanos porque tenemos el hardware, que son los robots, y ahora ya tenemos el software, que es la inteligencia artificial. Y como tú decías, ellos no necesitan más que 1.000 millones, que de esos 1.000 millones, 800 millones estarán para diseñar esas máquinas y mantener la riqueza que esos 200 millones van a disfrutar. Todo el planeta para ellos. Sí, pero siempre tenemos que tener en cuenta tú decías todo el planeta para ellos, pero no, eso les ha salido mal. Porque tenemos ahí el mundo emergente, claro, los BRICS, los países en desarrollo cada vez más cercanos a ellos, y esto está estallando. Yo creo que, por ejemplo, todos estos movimientos absurdos y destructivos del posmocapitalismo, yo creo que van a estallar en los próximos años, seguro. Porque son tan absurdos que se mantienen porque nadie dice nada. Como nadie los cuestiona, pero en el momento en que empiezan a cuestionarse, pues eso es una ola muy imparable. Yo creo que esto ya ha empezado, ¿no? Y con el peso de los países emergentes, yo creo que esto en los próximos 3, 5, bueno, nosotros con los cálculos que hacíamos hace unos años poníamos el límite en 8 años. Según cuáles, los que están más relacionados con el ámbito económico van a durar más, los que están menos relacionados con el ámbito económico seguramente menos, ¿no? Pero entre 3 y 8 años esto va a derrumbar, yo creo que muy rápido. Yo creo que ya está pasando, ¿no? Ya está pasando. Sí, yo creo que empieza a verse un despertar, empieza a verse que hay otras formas de llevar la vida. Lo que pasa que es eso, de momento, mientras ellos dominen todos los medios, es muy difícil. Por eso hay que, el algoritmo, acordaros, como dice Fernando Moragón, dar like, suscribiros, compartir. Si os gusta lo que decimos, decírselo no solo a vuestros amigos, porque si no, quedamos en esa burbuja de todos los que pensamos lo mismo, estamos en esa burbuja y compartimos las mismas ideas todos. No, hay que decírselo a tu enemigo, cuéntaselo. Él es el que tiene que abrir los ojos o hacértelos abrir a ti. Igual somos nosotros los equivocados, no tenemos la infalibilidad que tiene el Papa, indudablemente, ¿no? Bueno, esa es una de las ventajas de Internet, ¿no? Que en las generaciones anteriores, a los 18 años, cuando se empezaba a trabajar, pues uno cogía el periódico de su partido, se lo ponía debajo del brazo hasta la jubilación, ¿no? Y no leía más, ¿no? Bueno, estoy simplificando, evidentemente. Sí, ¿no? pero sí es verdad. Mientras que ahora, claro, Internet casi te obliga, ¿no? Tú entras en Internet y sin darte cuenta, buscando información sobre un tema, y de pronto te manda un artículo firmado por un anarquista, luego otro de un fascista, otro de un liberal, es casi inevitable ver cosas, leer argumentos que antes no leías. Seguramente eso en sí mismo es muy positivo, ¿no?
Sí. El caso es que yo no sé si tú lo detectas, pero yo detecto, por ejemplo, gente de derecha, hablo de derecha, no nazis, indudablemente, ni gente racista, ¿no? Gente pues conservadora, que quiere conservar su forma de vida porque le gusta, su religión o lo que sea. Y después la otra gente de izquierda, pero de izquierda de verdad, ¿no? La que piensa en el bien social, la que creyó algún día en las ideas de Marx, ¿no? Y al final ves como hoy en día, gracias a las redes sociales, se están dando cuenta de que comparten muchas más cosas de las que nos creíamos, ¿no? No es como antes que dices tú que pues yo soy del PSOE y leo de aquella, se creía la gente que era de izquierdas, leo El País y tal, y después están los fachas del otro lado. Claro. ¿Sabes? Sí, Te hace pensar más, ¿no? Lo que ha roto también la dialéctica izquierda-derecha, ¿no? Claro. Claro, son que se han convertido en palabras que depende cómo se utilicen, no quieren decir nada, ¿no? Porque claro, tradicionalmente para muchos la izquierda era la defensa de la gente frente al poder, ¿no? Y estos la han convertido en todo lo contrario, ¿no? En utilizar, ponerse al servicio del poder para manipular a la gente, por lo menos en los ámbitos socioculturales, también económicos, etcétera, ¿no? Y claro, la derecha pues está más relacionada con el mantenimiento de la tradición para unos, de los valores tradicionales, pero también la defensa del poder para otros, según quien lo estuviera viendo, ¿no? Y entonces, claro, hay aspectos, evidentemente, que la defensa de los valores socioculturales tradicionales puede ser de interés general. Claro. Puede ser el interés de los ciudadanos, ¿no? Defender determinados valores, ¿no? Y al contrario, puede ser interés de las oligarquías tras romper los valores tradicionales en interés suyo, como ha sucedido durante estos años, ¿no? Entonces, claro, la cuestión fundamental es defender a la gente, defender los intereses de los ciudadanos. Si para eso tengo que enfrentarme a los valores corporativos, pues me tengo que enfrentar a los valores corporativos. Llámale izquierda, derecha, centro, llámale como te dé la gana. Pero son los puedes hacerlo rezando o cantando la internacional, pero hay que enfrentarse. Claro. Indudablemente. Pues muy bien. La verdad, bueno, llevamos una hora. Igual hay alguien que quiere hacer alguna pregunta o no sé, que le interese. Sí, Andrés, yo recuerdo cuando yo era jovencillo, mi padre siempre era funcionario, pero era muy de izquierdas y leía El País siempre, como dice Adrián, y llevaba un libro y El País debajo del brazo, las 24 horas. No tenía móviles de aquella, había que leer, ¿no? Y sí, decía Diario Independiente de la Mañana. Pues sí, hace muchas décadas. Sí, pero es interesante porque el País lo han seguido leyendo muchas personas que se consideraban, digamos, progresistas, defensores de los trabajadores, etcétera, durante aproximadamente 30 años en los cuales el País ya era propiedad de los bancos. Claro, ya era propiedad de los bancos. Y claro, los bancos, con los medios de comunicación, los bancos como las grandes corporaciones en general, ya sabéis cómo juegan. Pues esto para los de izquierda, para los de derecha. Entonces, pero siempre dentro de mis intereses, ¿no? Claro. Ha sido un instrumento fundamental para hacer desaparecer los conceptos, la realidad, no los términos, pero la realidad de izquierda, derecha o centro, ¿no? Tú sigues pensando que eres de izquierda con un medio de comunicación, tú de derecha, yo controlo los dos. Claro, yo controlo los dos. Entonces, eres de izquierda en lo que a mí es tolerable que seas de izquierda y en lo que no es tolerable ya te lo corto, ¿no? Te transmito otros mensajes distintos, ¿no? Y en vez de ser esa izquierda, ¿no? Claro, y aparte como manipula, ¿no? De esa izquierda de luchar por los trabajadores y tal, la llevan hacia el wokismo y esa derecha nacionalista, al final, en vez de estar preocupándote por tu nación y por tal, te estás preocupando de las corporaciones como Adidas, por ejemplo, ¿no? Y eres liberal, no nacionalista. Ahora, mucho ojo con el País que ha cambiado de propiedad ahora mismo, ¿eh? Y está cambiando ahora los directivos, ¿eh? Todo el grupo Prisa. Ahora vamos a ver en qué dirección, ¿eh? Claro. Porque algunos están hablando de que igual se mueve hacia el trumpismo, o sea que de todo puede haber. Lo único que faltaba entonces. De todo puede haber. Pero bueno, ya por lo que hemos comentado ahora, a saber, puede ser que los dueños sean trumpistas, pero mis lectores son woke, porque ya los lectores del País, más que de izquierdas, ya se han vuelto woke, pues entonces les lanzo un mensaje woke en esta dirección sí, pero en la otra, bueno, a saber, ¿no? Manipular, se llama manipular. Tienen que compaginar las dos cosas.
hacia dónde me interesa llevarles y dónde están, ¿no? Las dos cosas, y les voy moviendo en la dirección que me interesa. Pues sí, es que la verdad hay que reconocer que... Mira, yo es como lo digo lo mismo que de los ingleses, ¿no? De que son unos hijoputas, pero la verdad es que lo hacen bien. Son, ¿sabes? Son capaces de putear a cualquier país, destrozar cualquier sistema, y estos, pues, en realidad, bueno, es que en realidad la escuela es la misma, ¿no? Porque Sí, viene, bueno, lo que pasa es que, claro, es que también tienen todos los recursos del mundo, ¿eh? claro, Claro, si tienes cientos de miles de millones, es que comprar todos los periódicos, todos los periodistas, como hacen, ¿no? Todos los periodistas, todos los profesores de universidad, es que puedes comprar lo que te dé la gana, lo que te dé la gana, y lo hacen, y lo hacen. aparte es que no tienen escrúpulos, y como no tienen escrúpulos, pues da igual, ellos mienten, manipulan y punto, lo que necesitan. Y el caso es que les va bien. Ya ves, Adrián, que hace, no sé, 60 o 70 años, los grandes multimillonarios pagaban una cantidad de impuestos bestiales, del 60, del 70%, y seguían siendo ricos y haciéndose cada vez más ricos. O sea, que tampoco es que dices tú, pobrecillos, que los dejaron. No, no. Y es que ahora ya es que no pagan ni impuestos, se puede decir. Sí, pero ojo, les ha salido bien, pero ahora están en situación de pánico, eso no hay que olvidar. Situación de pánico, sobre todo por el mundo emergente, por un modelo económico que se les escapa y que es su base, que no funciona. Y claro, cuando no funciona, yo lo aguanto durante un tiempo, pero en cualquier momento me puede estallar, ¿no? Y ellos, según los análisis que hacían, también estaban muy preocupados por Internet, que hace que, aunque sea de forma anárquica al principio, pero les hace perder el control de la gente cada vez más. Claro, Pero claro, el reto inmediato, el de los países emergentes, clarísimamente, ¿no? claro. Pues les está llevando a perder el control del mundo y ese es el primer paso para ponerles en riesgo de perder el control de Europa y de Estados Unidos también, ¿no? O sea que, Indudable. muy Bueno, bien. Adrián, pues si te parece bien, podemos dejarlo, llevamos 1 hora y 6 minutos. A mí Muy me bien, parece muy pues interesante. como siempre terminamos recordándoos que yo estoy con vosotros los jueves por la tarde, por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora Madrid. Darle, por favor, a like si os ha gustado el vídeo. Dejadnos, bueno, darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y dejadnos preguntas y comentarios que respondemos no en este canal, sino en el canal de ECAI Center, ya sabéis, ECAI con K, Center con C. Y bueno, y muchas gracias, Santiago, por la invitación, por esta estupenda charla contigo, ¿no? Un placer, yo me lo paso bomba siempre hablando contigo. Quiero recordaros también que mañana a las 11, a las 23 horas de España, va a estar con nosotros Fernando Moragón. Ya sabéis, preparados porque es muy cañero. Seguro que le va a dar caña a alguien, ¿no? Nos vemos mañana a las 11 y Adrián, nos vemos el próximo jueves a las 11 de la noche, hora de España. Encantado. Hasta el jueves.